Teleantioquia, mi canal. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Aunque hoy hace sus mejores esfuerzos, es recordada mundialmente como una de las más violentas. En cuanto al número de homicidios para el 2010, la ciudad de Medellín reportó 2.023 casos, presentando una disminución de 163 víctimas respecto al año anterior, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia en Medellín, SISC. Una de las formas de violencia que registra el país y principalmente los municipios con mayor concentración de personas es el conocido como el de las balas perdidas, un flagelo que oprimió en 2010 a 274 municipios colombianos con por lo menos un caso. Lo afirma el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Los datos oficiales del municipio frente a este flagelo en particular no reposan en las cifras oficiales. Afirma la Personería de Medellín que entre enero y diciembre 25 de 2011, 26 personas fueron afectadas por balas perdidas, 8 eran menores. Las balas perdidas son expresión de que esos enfrentamientos, si bien es cierto, se libran dentro de actores muy definidos, estatales, agrupaciones al margen de la ley, pueden afectar a la sociedad. La magnitud es muy grande. Frente al mal uso de las armas de fuego, hay diferentes factores, en donde de forma recurrente está el consumo de licor. Estas armas las disparan sin ningún propósito, sin ningún blanco definido, generando lesiones o accidentes con personas, transeúntes o elementos. Un joven en Medellín que ingresa a una banda criminal de estas, por decirlo de alguna forma, o una estructura criminal de estas, pues está ganando en promedio 1.800.000 pesos mensuales. Un joven sin haber entrado a una universidad, sin haber terminado su colegio, simplemente por tener un arma y por, entre comillas, no tener miedo a perder la vida. Medellín fue una de las ciudades del país en las que más se presentaron incidentes. Decretaron la muerte cerebral de la menor de 6 años que resultó gravemente herida en su cuello con un proyectil. Y fue precisamente una bala la que atravesó la carpa de la celebración y se alojó en el cráneo de un menor de 5 años. E impactó al niño en la cabeza, causándole la muerte al instante. El constante reporte de medios frente a estos casos hace entender cuán realmente están presentes. Académicos plantean que a los tradicionales actores armados en los barrios se suman ahora las llamadas ODIN, organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico y a las tradicionales problemáticas. Los desplazamientos intraurbanos, los controles territoriales y la ausencia del Estado son parte del flagelo. Balas perdidas encontradas por inocentes. Mi hermano estaba a media cuadra de donde yo estaba y los policías colocaron la camioneta a una cuadra de donde yo estaba, o sea, a media cuadra de mi hermano, donde estaba mi hermano. Venía un muchacho, un joven corriendo y volteó a mano izquierda por esa cuadra, por la esquina donde estaba mi hermano. Los policías no dejaron de disparar al ver que el muchacho volteó, ellos no dejaron de disparar, siguieron disparando a diestra y siniestra. Mi hermano al subir lo alcanzó una bala en el occipital. Y cuando yo volteé era que él ya estaba ahí, Sandra, y ya había caído pues ahí herido. Uno de los policías de los del Gaula inmediatamente se subió porque todas las personas empezaron a gritar el niño, el niño. Entonces ellos inmediatamente se subieron, uno solo se subió, entonces yo le decía, ayúdame, ayúdame. Y él me miraba asombrado como por lo que habían hecho al ver que había sido un niño al que le habían disparado. Y entonces él me ayudó a coger el taxi y le puso el arma al señor del taxi en la cabeza y el señor inmediatamente pues me llevó
para el hospital con él y con mi otro hermano. Él me miró con una mirada que yo puedo asegurar que él presentía lo que le iba a pasar, porque fue una mirada que nunca, a mí personalmente me la había lanzado. Y él me dijo, me miró y me dijo, ay, pa. Se desplomó. Cuando yo lo voy a coger, vi rastros de sangre en el piso y yo, Dios mío, un palo de un volador. Lo miré, dice sí, yo de pronto una esquila de una piedra, una papeleta mal tirada. Cuando ya lo vi, le vi el orificio, acá en esta parte, y yo, me lo mataron. Yo salía de un culto evangelístico con las niñas y me dirigía a mi casa. Y en el instante que yo subía, perseguían dos muchachas para matarla. Una de ellas la mataron y la otra la hirieron en el abdomen y en el brazo. Bueno, y en medio de esa balacera quedó mi niña. O sea, eso fue en cuestión de segundos porque a mí no me dio tiempo ni de guardarme con las niñas ni nada. Es que, ¿quién se iba a imaginar que en ese momento mi niña iba a encontrar la muerte ahí? Eso es muy difícil. Nosotros lo primero que pensamos fue que nos había porreado ahí en el nocherito del borde de la cama. Y no, se aporrió y hasta mi esposa estaba pues como enojada, como, vea, yo que siempre le coloco una almohada ahí para que no se aporre y no se la coloqué. Ya cuando llegamos a Salucó, inmediatamente la entramos, subieron como 2 médicos que la miraron y un médico le dijo a mi esposa, mamá, la niña tiene como una muelita incrustada, que él le metió el dedo y le sentía pues como que tuviera una muela incrustada. Ya mi esposa le dijo, sí, ¿cómo me explica la rajadita que ella tiene, la cortada? Entonces no, vamos a tomarle unas placas de rayos X. Le tomamos las placas, yo fui, me dijo el que toma esas placas, me dijo, papá, la niña lo que tiene ahí es una bala. Yo quedé frío, yo, ¿cómo así que una bala? La situación por la que atraviesan estas familias, además de ser una clara violación al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, es una realidad latente en la cotidianidad de las ciudades, aparte de casi increíble y dolorosa. Los del Gaula se quedaron recogiendo las evidencias, ellos ni siquiera acordonaron. Ya como si no hubiera pasado nada, yo fui y lo llevé al hospital y cuando me volví como a la hora, no había nada. Todas las tiendas estaban cerradas, estaba pues la gente, los vecinos pues pendiente a la expectativa de que cómo seguía y ellos no estaban por ninguna parte, o sea, ellos no volvieron a aparecer por ninguna parte. No sabemos quiénes fueron, no sabemos si están detenidos, si los tienen sin laborar. Pueden estar laborando todavía, quién sabe haciéndole cuánto daño a cuántas más personas. La rabia que siento acerca del daño que nos hicieron tan grande, eso hace que no sienta miedo de nada, que no sienta miedo acerca de las represalias que ellos puedan tomar contra nosotros, que los niños no pueden salir a un parque. No, entonces no me parece justo de que aparte que le tengamos que correr a esas personas, le tenemos que correr también a la banda delincuencial de la policía. Porque diciéndolo así es igual una banda. Nos aferramos de Dios y de la fe. Fueron unos días muy duros, porque los partes clínicos eran grave, no lo bajaban de ahí. El niño sufrió parálisis en el lado izquierdo, producida por el daño que propició la bala. La bala entró por el centro de la corteza cerebral. Gracias a Dios no hubo daño mayor, pese a que el proyectil perforó la arteria cerebral. La bala es totalmente imposible de sacarla, porque la bala en este momento se encuentra en el hipotálamo, entre el hipotálamo y la médula espinal. Cuando el niño
salió del hospital, la bala estaba en este lado, más o menos, y ya la tiene acá. A nivel económico, los gastos se nos aumentaron más que el doble, porque a él hay que desplazarlo a terapias, hay que hacerle muchos exámenes, hay que hacerle muchas tomografías, hay que llevarlo a especialistas. Tuvimos que pasar por muchas cosas. Los casos de disparos al aire con mayor frecuencia ocurren los fines de semana, casi siempre en horas de la noche y la madrugada, en donde, como les decía, tiene una característica importante: el consumo de licor, el manejo imprudente de armas de fuego, las riñas, las celebraciones familiares y las confrontaciones de pandillas. Igualmente son distribuidas en todo el año, pero en esas celebraciones especiales de Navidad, Año Nuevo, es donde se nos presentan un mayor número de reportes por esa circunstancia. Yo era gritando auxilio, auxilio, y nadie. Entonces el señor con mi niña en los brazos y la subió. La subimos a un carro, el carro se apagó. Y yo, ¿dónde está la policía? Y yo gritaba, ayúdenme, auxílienme, y nadie. Me tocó irme corriendo como una loca, descalza, con la falda llena de sangre, mi blusa también, mi ropa vuelta a nada, porque estoy viva, porque hay un Dios en los cielos que nos guarda. Entonces, yo lo que me digo es, ¿dónde está la fuerza pública de este país? ¿Por qué dejan que maten los niños? ¿Cuál es el futuro del mañana si nos están matando los niños? Cuando yo sea grande, yo quiero ser policía, porque yo voy a perseguir todos estos delincuentes y saber que esos delincuentes me le dispararon a mi niña y me le quitaron la vida. Escasos 6 añitos tenía Valentina. Yo en ese momento me sentía como un conejito enjaulado. Me tocó salirme de allá de la comuna, porque a mí me iban a matar también para callarme, para que yo no denunciara. Me rondaban la casa y estaban pendientes a qué hora y a qué hora entraba uno, a qué hora salía. La policía me brindó acompañamiento, porque yo temía por la vida mía y la del compañero mío, la de la niña mía que tiene 10 años. En 2011 fueron incautadas en Medellín 2.312 armas de fuego por porte ilegal. Por otro lado, la cifra oficial habla de hasta un 88% en la estadística de comportamiento de homicidios cometida con esta arma, seguida por un 18% de arma blanca. En lo que va transcurrido del 2012, unas 184 armas de fuego han sido incautadas en Medellín. No sabe uno ni cómo definir qué es lo que uno siente. Uno siente impotencia, siente rabia. Entonces, que, mejor dicho, no hay palabras para uno describir lo que siente. O sea, uno que lo vivió, que le tocó vivirlo, no es algo muy duro. Le da a uno mucha tristeza de que la niña haya tenido que esperar tanto por una cirugía de esas. Que donde hubiera sido de pronto una bala infectada, la niña hubiera cogido, en esas horas ella hubiera cogido ventaja, una infección. Yo creo que nosotros somos víctimas también, pero lastimosamente es algo que lo deja a uno muy triste, de que los niños siempre debían de ser primeros y nadie ha venido aquí como a ofrecernos alguna ayuda o algo, o a prometernos algo. No. Nada, nosotros hasta el momento, la familia y nosotros nada más, pero no, nadie más. Solos hemos afrontado esto hasta el momento. Estas familias afectadas presentan un porcentaje mínimo de esta forma de violencia. Se estima que alrededor de 1.000 seres humanos han perdido la vida por esta causa en la última década en Colombia. Es claro, como ciudadanos, el Estado debe ser quien les atienda, pero ¿está este realmente preparado para hacerlo? ¿Tiene claro cómo lograrlo? Ya regresamos. Los barrios de la periferia de Medellín presentan un alto grado de vulnerabilidad en el tema de las balas perdidas que alcanzan a la población civil. Parecieran estar en desventaja. Los disparos nunca son verticales, o sea, que suben y bajan, sino normalmente trazan una trayectoria parabólica. Causan mucho daño en la ciudad de Medellín por la topografía y por el tipo de construcción. Por la topografía,
porque estamos hablando de que la mayoría de esos casos de las balas perdidas que llaman normalmente ocurren en las comunas donde hay pendientes. Los agresores normalmente siempre están disparando desde un punto superior hacia un punto inferior normalmente. Y lo otro es que el tipo de las construcciones puede impactar una superficie de cristal como un vidrio, una ventana, o puede impactar una teja de zinc dependiendo de dónde se encuentre el objeto a impactar con respecto al proyectil que va en descenso. Esto explica por qué los más afectados son los barrios periféricos de la ciudad. La mayoría de casos son reportados en la zona noroccidental con el 33% de los casos, seguido de la centro-oriental con 23.3% de casos. La efectividad para que un proyectil pueda causar una lesión tipo mortal radica en el tipo de arma que se utilice y en la desafortunada posición de la víctima respecto al tirador. Acá tenemos en este caso dos de las municiones más utilizadas por las bandas criminales en el área metropolitana de Medellín y que son las causantes de las famosas balas perdidas que han originado muchas muertes acá en la ciudad de Medellín. Este es un cartucho del calibre .38 Special o llamado normalmente 38 largo. Son proyectiles que normalmente vienen, como lo pueden ver, el proyectil viene en una aleación de plomo con antimonio y cuando ingresan al cuerpo, después de haber impactado primero una superficie que le haya hecho resistencia, como una teja de zinc, un vidrio, pues se puede deformar un poquito, y si encuentra un hueso o una superficie que le ejerza un poquitico de resistencia, se va a deformar más. Con el agravante de que la munición, aseguran los expertos, es fácil de conseguir en el mercado y que en comparación tiene un costo relativamente bajo, desde 120.000 pesos, obviamente mucho más favorable en el mercado negro, desde 60.000. Lo que sí se rumora es que hay munición que es americana, de mucha mayor potencia, mucha mayor velocidad, que es más costosa. Entonces, ahí también está jugando a favor del delincuente un cartucho que es de mayor poder. Nosotros mensualmente estamos haciendo estadísticas, las cruzamos con las estadísticas que posee la Policía Nacional, el CTI, para hacer informes consolidados. En este momento tenemos las estadísticas del año inmediatamente anterior. Tuvimos en el año 2011 un total de 30 casos por balas perdidas. El rango de edad más afectado estuvo entre los 26 y los 35 años, donde tuvimos 8 casos. De los menores de edad, que es lo que usted me preguntaba, de los 11 a los 17 años tuvimos 5 casos, todos eran de sexo masculino, y entre 0 y 10 años 2 casos, uno femenino y un masculino. Los 4 niños mencionados en esta historia parecieran tener en su contra no solo al destino, la intolerancia o a la irresponsabilidad de quienes manejan legal o ilegalmente un arma. También el hecho de vivir en lugares en los que las condiciones favorecen estas tragedias. Y algo adicional, aseguran ellos mismos, es el desamparo del Estado frente a su tragedia. No está muy claro realmente quiénes se incluyen como víctimas de esos grupos. Entonces, Medellín es una de las ciudades más afectadas en este momento porque la gran mayoría de las víctimas de la ciudad de desplazamiento forzado intraurbano, de desaparición forzada, de homicidio, de balas perdidas, pues son víctimas de grupos, de combos, que hay planteamientos de que están articulados a otras organizaciones más grandes y más fuertes, pero que en la realidad probarlo es difícil. Lo mejor para todo esto es aprovechar la ley de víctimas, que empieza a implementarse a partir de comienzo de este año, incluso que ya cumple 6 meses porque fue formulada en agosto de 2011 y dura 10 años. En la ley de víctimas hay una deficiencia clara y es el no abordar este tipo de víctimas. Hablamos de víctimas del conflicto armado, pero hay un temor a calificar como víctimas del conflicto
a las personas que no son víctimas de la guerrilla o de los paramilitares, que son víctimas de los combos y los bandos permanentemente en los barrios. Ya hay como más conciencia, pero eso hay que meterlo ya concretamente en la ley. Tiene que dejar de decir el discurso y meterlo también como un factor generador de violencia y un factor propio del conflicto. Y ese programa tiene que profundizar más, perfilarse más y hacer realmente un diagnóstico de la situación de los niños que han muerto o que han quedado lesionados o heridos por balas perdidas. Al menos tener un diagnóstico y una política de intervención que el Consejo de Medellín por acuerdo y el alcalde en su plan de desarrollo, que es la línea de vida, un hogar para la vida, donde aparece derechos humanos, seguridad y convivencia, ahí cabe la atención en la infancia y por constitución le da poder al alcalde para que realmente haga un plan de trabajo frente a la atención a las víctimas, en especial de infancia, que cuáles fueron por balas perdidas. Para nosotros es muy grave porque le decimos a las familias, es importante que usted en todo caso presente para que sea reconocida como víctima del conflicto, víctima de cualquier actor armado, que muchas no son reconocidas como víctimas del conflicto armado. Personería de Medellín sí maneja ese concepto, pero Acción Social no maneja el concepto de víctimas de conflicto armado. Dice, no, eso es de un grupo delincuencial. Entonces ahí es donde nosotros estamos diciendo y pidiendo que se unifique el criterio, ya que la ley permite que hay un conflicto, pero que sean atendidas las víctimas que en estos casos, como son las balas perdidas, sean tenidas en cuenta para el apoyo jurídico, médico y hasta económico. Lo seguro es que actualmente no existe una ruta trazada que las víctimas deban seguir cuando de un momento a otro se enfrentan a esta situación. Sin embargo, no son del todo invisibles, aunque así se sientan muchos de ellos. En Medellín existen las UOA, entidades de orientación a atención de comunidades desplazadas, además gratuitas. Que la gente acuda o a los centros de atención de víctimas, a las UAU, que la gente conoce en Belencito, en Palermo, en Cauces, o al programa de atención a víctimas, porque nosotros hacemos la conexión directa con esas otras ofertas que tiene el municipio. Es que eso es un paseo millonario, porque yo hablé con una funcionaria de la Personería de Medellín, les puse el caso, ni siquiera sabían quién era yo, ni se acordaban qué había pasado. Imagínense, un problema tan grave. Me dijeron, no, vaya a tal parte, vaya a la otra, vaya allá, pregunte. Nadie me supo dar razón. Mucha gente acá nos decía, nos lo dijo hasta un policía, nos dijo estas palabras: yo no puedo decirles esto porque yo soy un funcionario público, pero el gobierno tiene la obligación de responderle por su hijo, cosa que en ningún momento pasó. Nosotros en ningún momento nos llamaron de allá, no. Lo único que nos dijo la policía era que yo tenía que ir a la fiscalía a poner una denuncia sobre eso. Que sobre quién no, simplemente que hubiera una denuncia allá por ese caso. El niño es el que lo utilizan para asesinar, para transportar, para torturar, pero también es estigmatizado el joven, ¿cierto? El niño es estigmatizado, y ahí es donde nosotros vemos que es necesario pues tener una política integral de protección a la infancia y a la adolescencia, mucho más allá de la norma, que realmente sí se acompañe y trascienda. La Constitución dice que se debe proteger a los niños y brindarles todas las garantías, pero las instancias como comisarías de familia tienen denuncias masivas frente a la Organización de los Derechos Humanos, pero realmente no tienen las herramientas económicas, recursos humanos para lograr alcanzar a prevenir hechos graves de los niños. Uno se siente impotente porque uno de ver que caen tantos niños inocentes. Entonces, pues en mi condición de madre yo le digo al Estado, tome conciencia, si es que le quedó grande este país, entregue el cargo, que hay gente que sí sirve. Es muy factible que este tipo de eventos, que el conflicto armado que se vive en las ciudades, en los barrios marginales, en las comunas, afecte la calidad de vida y la salud mental que tienen las personas en nuestra sociedad. Nosotros vivimos inmersos en una cultura del terror y del horror, ¿sí? Y un hecho que parece aislado, es decir, la muerte de un niño,
en cierto sector de la ciudad puede afectar toda la comunidad. En la medida en que el Estado colombiano no desarrolla acciones para que los principios de proporcionalidad y distinción que existen en el derecho internacional humanitario se implementen en las comunidades que están siendo víctimas de estos fenómenos, uno pudiera decir que están quitándole la posibilidad a estas víctimas de que existan comportamientos más adecuados de parte de esos actores armados ilegales que no están siendo derrotados. Ya regresamos. Aunque en Medellín existen unas políticas públicas de protección a la niñez, parecieran quedarse cortas y en general también con las demás víctimas de esta forma de violencia. La solución pareciera lejana. Lo que pasa es que el Estado tiene que en este momento aprovechar sobre todo este debate que hay alrededor de los planes de desarrollo, de todo esto que está dando inicialmente, para enfocar estrategias mucho más integrales. Hay que fortalecer el aparato judicial, hay que tener mayor presencia de policía, hay que tener más oportunidades para los jóvenes del conflicto, hay que generar acciones de todo tipo que conduzcan a que todas las entidades realmente tengan un mismo norte. Para ellos también tiene que haber ley y tiene que haber justicia. No quedarse callado uno ante todo lo que ellos quieran hacer con nosotros, no más que porque es la ley, no. El concejal de Medellín, Juan Felipe Campuzano, propone descentralizar la Cuarta Brigada y reforzar la fuerza policial. Este negocio que genera tanto dinero, que hay hombres muy poderosos detrás de este negocio, poderosos en el tema de las armas y en el tema de la droga y del crimen, pero igual son unas personas reprochables y detestables. Estas personas pues se tienen que comunicar y manejan comunicaciones de alta tecnología. ¿Nosotros qué proponemos para Medellín? Estamos proponiendo varias cosas en el tema ya de poder coartar la ciudad. Primero, presencia disuasiva, presencia que llegue al número que por lo menos la ONU establece. La ONU establece que tiene que haber un policía por cada 250 habitantes y en Medellín hay un policía por cada 2.000 habitantes. Entonces así la ecuación empieza a perder, y más que es una ciudad con tanto problema y con tanta cultura del crimen. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Una de las formas de violencia que registra el país y principalmente los municipios con mayor concentración de personas es el conocido como el de las balas perdidas, un flagelo que oprimió en 2010 a 274 municipios colombianos con por lo menos un caso. Lo afirma el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Los datos oficiales del municipio frente a este flagelo en particular no reposan en las cifras oficiales. Afirma la Personería de Medellín que entre enero y diciembre 25 de 2011 aunque hoy hace sus mejores esfuerzos, es recordada mundialmente como una de las más violentas. En cuanto al número de homicidios para el 2010, la ciudad de Medellín reportó 2.023 casos, presentando una disminución de 163 víctimas respecto al año anterior, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia en Medellín, SISC. 26 personas fueron afectadas por balas perdidas, 8 eran menores. Las balas perdidas son expresión de que esos enfrentamientos, si bien es cierto, se libran dentro de actores muy definidos, estatales, agrupaciones al margen de la ley, pueden afectar a la sociedad. La magnitud es muy grande. Frente al mal uso de las armas de fuego, hay diferentes factores, en donde de forma recurrente está el consumo de licor. Estas armas las disparan sin ningún propósito, sin ningún blanco definido, generando lesiones o accidentes con personas, transeúntes o elementos. Un joven en Medellín que ingresa a una banda criminal de estas, por decirlo de alguna forma, o una estructura criminal de estas, pues está ganando en promedio 1.800.000 pesos mensuales. Un
joven sin haber entrado a una universidad, sin haber terminado su colegio, simplemente por tener un arma y por, entre comillas, no tener miedo a perder la vida. Medellín fue una de las ciudades del país en las que más se presentaron incidentes. Decretaron la muerte cerebral de la menor de 6. Teleantioquia, mi canal. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.